Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Satanás ha tenido mucho éxito al corromper algunas creaciones de Dios. Por ejemplo, al corromper eh, la luna, el sol, la tierra, ríos, lagunas, donde el hombre empieza a adorarlas y a darles poderes a esas cosas visibles, siendo que fueron creadas por Dios, son de Dios. Y entonces uno no le puede poner un poder espiritual a esas creaciones de Dios, como lo hemos sabido, la Biblia lo repite en muchas partes, porque no podemos ponerle a lo visible, poder invisible. Todo lo invisible y lo visible fue hecho por Dios. El mismo Satanás y los ángeles caídos fueron creados por Dios para su servicio, para que lo adoraran y le sirvieran. El ser humano también. Entonces, Satanás quiere buscar a toda costa que Dios sea glorificado. Por eso coge esas montañas o esas lagunas, esos ríos, esos planetas y hace creer a los seres humanos que es la Pachamama, que es la diosa tierra o que es el dios sol, como en Sogamoso. Adoran el templo del sol y hay un sol, hay un monumento muy grande en la plaza principal de Sogamoso al sol y está preciso junto a la catedral donde hay mucha, de la iglesia católica romana, donde hay mucha idolatría. Entonces Satanás con eso lo que busca es que nos demos gloria a Dios. Pero también hay muchos monumentos y objetos anatemas que se hacen para adorar al demonio. Muchos, por ejemplo, los obeliscos realmente son un falo. Y es una forma de adorar el pene humano, el falo. Entonces, por ejemplo, Pablo, vemos en el famoso Sermón de la Colina de Marte, donde él en Grecia duró mucho tiempo y vio cómo lo visible era adorado. Eh, Él predicó porque dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hechos 17:16, eso está ahí. Entonces en este sermón Pablo hace ver dos formas comunes de cultura que son usadas con frecuencia para glorificar a las fuerzas demoníacas de las tinieblas. Y Pablo lo deja claramente. Los templos dedicados a Satanás y a todos esos diosesitos inmundos, a las diosas de Grecia, de Atenas y todo eso. Y otro era el arte. Todo el arte había sido hecho. El arte debe ser para glorificar a Dios. Si Dios te dio a ti la capacidad de hacer arte, una pintura, una escultura, una música, una danza, es para adorar a Dios, no para ofender a Dios. Si Dios da la oportunidad de hacer construcciones, es para nuestro bienestar, pero también para glorificar a Dios, darle gracias a Dios. Pero si en un templo de esos, o en un arte, o en una edificación, quieren que habiten demonios, pues simplemente los consagran a los demonios. Atenas estaba llena de templos, pero no consagrados a Dios, no para adorar a Dios, olvidando que el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por las manos humanas. Ni Dios está en las esfinges ni en las estatuas. Hechos 17:24. Atenas era conocida por su arte, pero no podemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o a la plata o a la piedra, escultura de arte o imaginación de hombres, dice Hechos 17:29. O sea que así nos quieran deslumbrar con oro, mostrándonos cosas muy lindas, muy bonitas, muy hermosas, son hechas por manos humanas, por manos, pero esa creación debe ser consagrada a Dios. La arquitectura, el diseño, el arte, la ciencia debe glorificar a Dios, porque si no glorifica al mundo, si no glorifica al hombre, o se lo atribuyen a otros diosesitos con minúscula, o sea, demonios, ángeles caídos, estamos glorificando el reino de las tinieblas. Entonces debemos entender claramente que esos instrumentos, esas edificaciones, ese arte, en lugar de glorificar a Dios, puede estar glorificando a criaturas,
a Satanás y a sus huestes de maldad antes que glorificar al Creador. Muchos antropólogos y sociólogos y arquitectos y diseñadores y artistas están totalmente equivocados, porque hacen las cosas o encuentran en sus descripciones o sus conclusiones que están glorificando a siervos de Satanás, a ángeles caídos, a falsos dioses. Entonces le dan unos significados culturales erróneos y la gente se confunde. Entonces nosotros hoy tenemos que reafirmar la cultura. La palabra dice que donde hubo templos antiguos, donde hubo altares antiguos, viejos, se refiere a los demoníacos. Dice, levantar los dinteles y orar y permitir que entre el Rey de la Gloria, una puerta alta de luz. Lo mismo pasó con Gedeón. Dios le ordenó a Gedeón, después de que lo llama y lo levanta de tal manera, le dijo, mire, destruye esos templos de madera y esos árboles donde estaban adorando a la diosa Astartete y levanta un lugar de adoración para mí. Y así hizo Gedeón, destruyó los templos, los altares que había hecho su padre, y ahí levantó un altar de oración y de alabanza y de adoración. Si tú has tenido en tu casa imágenes que son objetos anatemas, ahí puede haber demonios, ahí hay enfermedad, ahí hay confusión, ahí hay contienda, ahí hay demonios, espíritus inmundos que llevan a las confusiones mentales de tus hijos, de tu esposa, de tu cónyuge, que llevan a los problemas, al conflicto, a los celos, a la ira. No idolatre más. Rompa esas esfinges, dice la palabra, rompa esos cuadros, quémelos, y en ese lugar haz oración a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, al pacto de la sangre de Cristo, a Jesucristo, a la obra de la cruz. Ora, bendice a tus hijos, y en lugar de tener crucifijos, santos, santas y objetos inmundos anatemas, máscaras, ojo con las máscaras que has traído, que ahí hay demonios, máscaras de las culturas de cualquier parte del mundo, de Asia, de África. Yo he liberado en casas donde había problemas de confusión porque trajeron unos abanicos que eran geishas. He estado liberando en casas donde estaban llenas de objetos anatemas como la Santa Muerte, como vírgenes y santos y santas. He estado liberando en casas donde había imágenes de elefantes, de Vishnu, de altares que no se da cuenta la gente, con tapices, con objetos anatema, que hay demonios. Cuidado con las máscaras, cuidado con lo que trae por allá de la cultura inca, de la cultura azteca, de la cultura maya, de la cultura chibcha, de la cultura de San Agustín. Casi todas esas formas son demoníacas y están consagradas a demonios, y la gente lo cree muy cultural. Esos objetos visibles están detrás de ellos. Hay seres invisibles demoníacos. Tenga cuidado. Nuestra tarea central es discernir en dónde lo visible ha corrompido, lo invisible ha corrompido lo visible, porque muchos objetos o naturaleza, un árbol, ¿qué culpa tiene? Pero si yo lo consagro a un Dios, ahí hay un demonio, porque lo invisible manejó el demonio. Satanás le gusta que lo adoren, y detrás del árbol, detrás de la piedra, detrás del monumento, que tú le pones poderes divinos o poderes sobrenaturales, ahí te instalan demonios. Hay muchos territorios llenos de demonios, muchos ríos, muchas lagunas. Yo he estado en varios países donde he estado haciendo la cartografía espiritual. ¿Qué ocurrió en ese sitio? ¿A quiénes consagraron? ¿Qué niños sacrificaron o animales o sangre inocente derramaron para adorar santos y santas? En Venezuela lo he visto, en otros países, en Ecuador, en Colombia, en muchas partes, en los Estados Unidos. Hay muchos ídolos, hay muchos demonios en la cultura por equivocación, porque la palabra lo dice en 2 Corintios 10, 4, 5. Entonces, nosotros no podemos permitir que lo invisible corrompa lo visible, o que lo invisible, el demonio nos lleve a hacer obras de arte, exaltando el sexo como Dios, exaltando seres humanos como Dios, exaltando ángeles y demonios caídos como dioses. Esos son dioses con minúscula, diosesitos falsos. No podemos ponerle poder sobrenatural, sino a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo lo invito a que ore hoy y le pida perdón a Dios y le diga: Señor,
Perdóname por haber idolatrado. Señor, perdóname por haber puesto fe en cosas y objetos, y hoy destruyo estos objetos, estas imágenes, estos souvenirs. Yo destruyo estos objetos anatemas. Perdóname, Señor, por idolatrar y poner la fe en cosas, en objetos, en árboles, en piedras, en planetas, en representaciones de ellos, Padre. Hoy te pido perdón por esa idolatría, porque eso lleva también a la obstinación, a la rebeldía, a la brujería, a la hechicería. Perdóname por traer hechizos a mi casa, a mi hogar, a mis hijos, a mi descendencia. Hoy te pido que impartas la sangre de Cristo, Señor, por el norte, por el sur, por oriente, por occidente, en las redes eléctricas, en los objetos que hay en mi casa, sobre nuestra familia, sobre nuestra alacena, sobre este negocio. En el nombre de Jesús, amén, amén. Este es su podcast de liberación, y todos los martes, tiempo de liberación con Carlos Medina. Nos esperamos 7:30 de la noche en directo. Bendiciones para todos. Liberación, el podcast.